Una vez que tenemos en claro el concepto general del splicing o corte y empalme, el cual va a consistir en la remoción de intrones de nuestro RNA heterogéneo nuclear para así poder obtener un RNA mensajero maduro, podemos ver el proceso del splicing más desglosado. Lo que podemos ver en la imagen es en rojo estamos representando nuestros exones y en azul estaremos representando nuestro intrón. Lo que tenemos que tener en claro son las secuencias de reconocimiento de los intrones para poder tener más en claro este proceso. Vamos a ver que para recordar en el extremo 5' nuestro intrón siempre va a tener una secuencia de nucleótidos de una guanina y un uracilo, mientras que en su extremo 3' siempre va a terminar con una adenina y una guanina. La manera de mnemotecnia lo podemos ver como guac. Y recordando, vamos a ver que en el centro de mi intrón voy a tener mi secuencia Curay, donde aquí lo que me importa es la guanina de aquí. A manera de recordar, vamos a ver que la C pues, está representando una citosina, la U un uracilo, la R me va a representar una purina, la cual puede ser una adenina o una guanina, y la Y me va a representar una pirimidina, la cual va a ser una citosina o un uracilo. Entonces, para tener en claro, de una forma en la que yo puedo encontrar mi secuencia Curay, a manera de ejemplo, podría ser una citosina, un uracilo, podría tener otra adenina y una citosina. Entonces, así podremos estar reconociendo un intrón. Cuando yo vea que tengo mi guanina y mi uracilo en mi extremo 5', mi adenina y mi guanina en mi extremo 3', y mi secuencia Curay, la cual la voy a estar reconociendo por una citosina, un uracilo, una purina, que en este caso fue una adenina, mi adenina que me interesa, y la citosina, la cual me está representando una pirimidina. Ahora, si tenemos en claro esto, vamos a ver que el concepto de la remoción del intrón es que mi guanina de mi 5' se va a unir a mi adenina de mi secuencia Curay. Esto es por lo que es importante. Esto, al pasar este ataque nucleofílico, lo que va a pasar es que se va a estar formando un lazo intrónico de mi guanina, lo cual va a estar liberando mi extremo 3' de mi exón. Entonces ya no va a estar unido, si lo podríamos representar vagamente así. Mi intrón se va a estar uniendo de esta forma, pero todavía va a estar conectado con mi extremo 5'. En fin, lo que va a pasar, lo que vamos a ver desglosado ahorita, es que también vamos a estar cortando el extremo 3' de mi intrón para que estos dos exones al final pues queden unidos. Ahora, teniendo en claro estos tres conceptos que ya vimos, que va a ser el poder reconocer mi guanina y uracilo en el 5', mi adenina y mi guanina en el 3' y mi secuencia Curay, lo que nos falta sería ver que próximo al extremo 3' de mi intrón vamos a tener un sitio rico en pirimidinas, el cual lo podemos anotar como PY. Rico en pirimidinas, ya sea citosina o uracilo, y este sitio lo que nos va a ayudar es en el anclaje de los pequeños nucleares, los RNA pequeños nucleares o mis ribonucleoproteínas. Bien, entonces una vez que ya tenemos esos conceptos claros, vamos a ver que el paso uno, bueno, lo primero que tenemos que saber es que los pequeños nucleares, los RNA-SN o pequeños nucleares, eh, en sí van a estar funcionando como enzimas de corte. Y lo que hay que saber es que cuando tengo todos mis pequeños nucleares ya trabajando, voy a estar formando un spliceosoma. Los RNA pequeños nucleares que van a estar trabajando aquí van a ser el U1, el U2, el U4, U5 y U6. Entonces, el primer paso, lo primero que va a estar pasando es que va a llegar un cofactor de U1 que lo va a ayudar a reconocer mi sitio 5' de mi intrón. Este cofactor va a ser ASF, el cual va a estar ayudando a U1 a reconocer el 5' de mi intrón.
Entonces, ¿qué pasa? Llega el cofactor ASF y reconoce una región próxima del extremo 5' de mi intrón para que así llegue mi ribonucleoproteína o mi pequeño nuclear U1 a reconocer el extremo 5' de mi intrón, el cual como ya vimos pues está aquí. Por el extremo 3' no se va a estar reconociendo directamente el extremo 3' de mi intrón. En sí lo que va a pasar es que va a estar llegando un cofactor llamado U2AF y va a reconocer mi sitio rico en pirimidinas, el cual está muy próximo al extremo 3' del intrón. Este es el primer paso del proceso de splice. Bueno, ya después de la modificación del extremo 5' en la cual se agregó la cap. Aquí ya para la remoción en sí del intrón, este es el primer paso. Una vez que tenemos ya mi cofactor ASF, ya que tenemos mi pequeño nuclear U1 y tenemos el U2AF, este va a ser el primer paso o el primer complejo, el cual le vamos a estar llamando complejo E. Como tenemos estos factores ya trabajando, lo vamos a llamar complejo E. Entonces, a manera de síntesis, vamos a ver que primero llega U1 junto con su cofactor ASF para reconocer el extremo 5'. Después va a llegar mi cofactor U2AF que va a reconocer el extremo 3' indirectamente al estar reconociendo mi secuencia rica en pirimidinas. En sí, cuando ya están estos factores aquí acoplados, vamos a ver que esto se llama mi complejo E. Y en sí aquí simplemente hay reconocimiento de secuencias. Ahora bien, en el segundo paso, lo que vamos a ver es que el cofactor ASF se va a retirar. Sale el cofactor ASF y va a entrar mi pequeño nuclear, que sería el U2. Va a estar entrando U2 y aquí me va a reconocer mi secuencia Kurai. Una vez que salió el ASF y entró mi pequeño nuclear U2, vamos a conocer a este complejo como complejo A. El primero que tuvimos fue el complejo E, ahora sigue el complejo A. A manera de síntesis, vemos que ASF salió y entró U2, mientras que U1 permanece y asimismo el cofactor U2AF también permanece en su secuencia rica en pirimidinas. Ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a ver es que U2 va a empezar a ejercer presión sobre el intrón para, en fin, empezar a acercar la guanina a la adenina de la secuencia Curay. Lo podemos ver esquematizado de esta forma. O sea, aquí U2 va a estar ejerciendo presión para que mi U1 se acerque a U2. Eso por ende se va a estar acercando mi guanina con la adenina de la secuencia Curay. Entonces lo que vamos a ver es, aquí todavía no hay ningún corte. Podemos ver que el exón sigue ahí, de su extremo 3' y el extremo 5' sigue aquí. Sin embargo, la guanina se está acercando a la adenina. Aquí tendríamos mi U1 y junto a él podríamos estar viendo mi U2. De una manera más esquematizada, lo que vamos a ver es que U2 al ejercer presión en mi intrón, lo que pasó es que entre comillas se dobla y se van a estar acercando U1 y U2. Recordemos que el fin es poder hacer reaccionar mi guanina con mi adenina por medio de un ataque nucleofílico, como ya se explicó en el video pasado, y hacer que estos dos se unan. Lo que podemos ver aquí es que aquí están nada más doblando, todavía no hay ningún corte. Y lo que pasa es que llega U5, U6 y U4 para ayudar en este plegamiento. Cabe notar de nuevo que aquí todavía no hay ningún corte.
Y como se mencionó, una vez que ya tenemos a todos nuestros RNA pequeños nucleares, ya que todos están actuando, vamos a conocer todo este complejo como puede ser conocido como B1 o también puede ser reconocido como el spliceosoma. Entonces, a manera de síntesis de nuevo, llega U2, ejerce presión sobre el intrón, va a hacer que se acerque un 1. Esto lo podemos ver que se está acercando la guanina con mi adenina. Y simplemente se están acercando. En este proceso llega los pequeños nucleares U5, U6 y U4 para ayudar. Y todo este complejo lo vamos a estar conociendo como B1 o spliceosoma. El siguiente paso, y lo que estamos viendo en la imagen, es que lo primero que pasa es que U5 va a estar cortando el extremo 3' del exón, dejando libre a la guanina. Y lo que va a pasar es, como ya se comentó, se va a generar el ataque nucleofílico entre la guanina y la adenina de la secuencia Curay. Aquí se genera el ataque nucleofílico y ya están pegados. Esto en sí se le llama el lazo intrónico. Una vez que U5 cortó el extremo 3' de mi se dejó libre el extremo 5' de mi exón. Y lo que está pasando aquí es que U1 sale del complejo y U5 se queda de cierta forma, entre comillas, agarrando el extremo de mi exón para tenerlo próximo todavía al otro extremo del exón, mientras que es ayudado por U4. Entonces, a manera de síntesis, vamos a ver que lo que pasa aquí es que U5 cortó el extremo 5' de mi intrón o extremo 3' de mi exón, que lo podemos ver así. Tengo mi extremo 3' ya libre, pero está siendo retenido por el U5 y 4. U2 permanece en la secuencia Curay, así como el U2AF permanece en la secuencia rica en pirimidinas. Y aquí pues se generó el lazo intrónico, donde ya mi guanina de mi intrón está adherida a la adenina de la secuencia Curay. Este paso o este complejo se va a llamar complejo B2. Y algo que se está olvidando es que U6 sigue en el complejo. U6 va a ser importante para el siguiente complejo. U6 aún no ha salido. El que salió en este paso fue solamente U1. En el siguiente complejo, lo que estamos viendo es que mi U6 se va a traslocar al extremo 3' de mi intrón o extremo 5' de mi exón y va a estar tomando el lugar de U2AF. En este momento U2AF sale. Vamos a ver que también U4 está saliendo de mi complejo y aquí U5 sigue sujetando a los intrones y al extremo 3' de mi exón. Este complejo lo vamos a conocer como C1. De manera de síntesis, U6 se traslocó para llegar al extremo 3' del intrón o 5' del exón. Sale U2AF, sale U4 y U5 y U2 permanecen en sus posiciones. Por último, lo que vamos a ver es que en el siguiente complejo lo que pasó es que U6 cortó el extremo 3' de mi intrón y U5 y U6 se unen para conectar los dos exones, ya dejando totalmente fuera el intrón. Para que se retire el intrón, vemos que U2 sale, va a estar regresando U1, se acopla y retira el intrón y lo desplaza fuera del complejo. Así por fin vemos que ya tenemos mis exones conectados sin ningún intrón y ya listos para el proceso de traducción. Sí, vamos a ver que este proceso se va a estar llevando a cabo en toda mi secuencia de nucleótidos donde yo tenga intrones, con el fin de por fin poder producir mi RNA mensajero maduro. Y en sí ese sería el proceso de splicing o corte y empalme.